Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a comenzar el tema de oxidación y reducción viendo definiciones y conceptos básicos. Inicialmente se asoció el término de oxidación a la combinación de una sustancia con oxígeno o bien a la eliminación de hidrógeno de un compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos una oxidación porque el magnesio reacciona con oxígeno y gana el compuesto oxígeno. Esto se asociaba con una oxidación. También se podía asociar con una oxidación, si yo ponía aquí pues un oxidante, el que fuera, por ejemplo dicromato de potasio, podía pasar, por ejemplo, un alcohol a un aldehído. Si os fijáis, los dos tienen un oxígeno, tienen la misma cantidad de oxígeno. Sin embargo, el primero, el alcohol, tiene 6 átomos de hidrógeno y el aldehído solo tiene 4. Pasamos de un compuesto con 6 hidrógenos a un compuesto con 4 hidrógenos. Luego se ha eliminado hidrógeno, es una oxidación. Luego la oxidación se podía plantear como ganancia de oxígeno o bien pérdida de hidrógeno. La reducción, por su parte, era el proceso contrario, es decir, pérdida de oxígeno o adición de hidrógeno a un compuesto. Por ejemplo, si yo tengo un óxido, el óxido de zinc, y yo lo trato con un reductor, como el carbono, voy a conseguir que el compuesto pierda oxígeno. Se queda el zinc y decimos que el óxido de zinc se ha reducido, porque ha perdido oxígeno. Estamos, en este caso, perdiendo este oxígeno. Ahora bien, también lo podemos asociar a ganancia, a adición de hidrógeno. Por ejemplo, el monóxido de carbono, si yo le adiciono hidrógeno, me da el metanol. Aquí no hay ningún hidrógeno y paso a ganar 4 hidrógenos. 3 de aquí y 1 de aquí. Gano 4 hidrógenos, oxígeno sigue habiendo 1, aquí hay 1 y aquí hay 1, pero aquí hay una ganancia de hidrógeno. La ganancia de hidrógeno se asocia con la reducción, ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. Estos conceptos clásicos se siguen usando todavía en química orgánica y en bioquímica. El concepto actual de oxidación y reducción es un concepto electrónico. Se dice que una sustancia se oxida cuando pierde electrones, cuando cede electrones. Por ejemplo, el hierro se oxida, significa que el hierro cede, en este caso, 2 electrones y pasa a un estado de oxidación mayor, de hierro 0 a hierro más 2. Si el hierro más 2 pierde otro electrón, se convertiría en un estado más oxidado del hierro, que es el hierro más 3. También podemos ver una sustancia, un anión, que pierde electrones y pasamos de azufre menos 2 a azufre 0, con pérdida de 2 electrones. En todos estos casos decimos que la sustancia se oxida. El proceso que tiene lugar en todos estos casos, que es una pérdida de electrones, se denomina oxidación. La especie con más electrones es la forma reducida, es decir, aquí tenemos la forma reducida en todos los casos. Y la forma con menos electrones, la que ha perdido los electrones, es la forma oxidada. Estas son las formas oxidadas. Estas son las formas oxidadas. Y estas otras, como habíamos dicho, las que tienen más electrones, las formas reducidas. Una especie se reduce cuando gana electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el potasio más, que gana un electrón y se reduce dando potasio. O el cloro, que gana 2 electrones y pasa a formar iones cloruro. En todo proceso de oxidación y reducción, por lo tanto, se va a producir una transferencia de electrones. Por lo tanto, los procesos de oxidación y reducción se denominan procesos de transferencia de electrones.
En estos procesos, los átomos varían su estado de oxidación. Concretamente, en la oxidación, el número de oxidación del elemento va a aumentar y en la reducción va a disminuir. En la oxidación aumenta el estado de oxidación. Aquí, por ejemplo, tenemos que el potasio pasa de +1 a 0. Aquí se está reduciendo porque disminuye el estado de oxidación. Y aquí el cloro pasa de cloro 0, cuando el elemento está aislado, tiene número de oxidación 0, a cloro -1. Está disminuyendo el estado de oxidación, luego tenemos una reducción. En estos dos casos hay reducciones. En las reacciones redox podemos decir que son siempre procesos asociados y simultáneos, es decir, ocurren a la vez. Es necesario que para que haya una oxidación tiene que haber una reducción, y para que haya una reducción tiene que existir una oxidación. Es decir, una especie es la que va a ceder electrones, oxidándose, y esos electrones que cede esa especie los va a tomar otra que se va a reducir. Por ejemplo, aquí, el cobre sólido va a perder electrones, va a ceder electrones que los va a ganar los iones plata. El cobre se va a oxidar, aumenta su estado de oxidación, y la plata se va a reducir, gana los electrones. Esta sería la semirreacción de oxidación de cobre 0, porque cuando el elemento está en estado natural es 0, a cobre más 2 electrones. Y la semirreacción de reducción sería la de la plata más 2 electrones para dar 2 plata. Fijaos que hemos multiplicado la reacción por 2 porque el número de electrones que se cede en la oxidación tiene que ser el mismo del número de electrones que se capta en la reducción. Por lo tanto, esta reacción, la de la plata, la he multiplicado por 2. La de la plata era esta reacción, plata más, para dar plata. Y esta reacción, para que me dé el mismo número de electrones intercambiados, la multiplico por 2. La especie que se reduce es el oxidante. Es decir, aquí el oxidante será la plata más, que es la que se reduce. Y la especie que se oxida es el reductor. En este caso, el reductor es el cobre, puesto que se oxida a cobre 2. Este sería el reductor y la plata más sería el oxidante. El carácter oxidante o reductor de las sustancias no son absolutos. Es decir, una sustancia no siempre se comporta como oxidante o siempre como reductor. Eso es lo mismo que decíamos en el ácido base. Las sustancias, bueno, algunas sí, pero muchas sustancias pueden tener un carácter doble dependiendo de con quién se enfrenten. Una misma sustancia también puede comportarse como oxidante o como reductor en función de la sustancia que tenga que actuar y de las características del medio. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada normalmente es un oxidante, pero puede comportarse como un reductor cuando actúa frente a un oxidante más potente como el permanganato de potasio. También podemos hablar, lo mismo que hablábamos de pares ácido-base conjugado, podemos hablar de pares redox. Un par redox está constituido por un reductor y su forma oxidada, o por un oxidante y su forma reducida, de manera que un proceso redox queda reducido a la interacción de pares redox con esta reacción. Un oxidante más un reductor da el par redox, el reductor asociado al oxidante 1, y el oxidante conjugado, digamos, o par redox con el reductor 2. Aquí tendríamos un par redox y aquí tendríamos el otro par redox. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo con cobre metálico y sal de plata. Yo tengo una barra de cobre y la introduzco en una disolución donde hay plata más. Y enseguida veo que se desprenden burbujas. La disolución se colorea de azul porque el cobre metálico se está oxidando a cobre 2 y la plata de la disolución, la plata más de la disolución, se está reduciendo a plata metálica que se está depositando en esa lámina. Es decir,
Aquí teníamos la reacción de oxidación, el cobre que pasa a cobre 2, pasa de cobre 0 a cobre más 2, por lo tanto, como aumenta el número de oxidación y cede electrones, se oxida, y la plata más se reduce. Como el número de electrones tiene que ser el mismo, multiplico la segunda reacción por 2 para que haya el mismo número de electrones cedidos en la oxidación que captados en la reducción. La reacción global sería la suma de las dos reacciones, o las dos semireacciones de oxidación y reducción, y sería esta reacción. El cobre sólido con dos iones plata disueltos daría iones cobre 2 en disolución y dos plata sólida que se va a ir depositando en la barra de cobre. ¿Quién sería el oxidante? Pues el oxidante sería la sustancia que se reduce, es decir, la plata más. ¿Y quién sería el reductor? Pues la sustancia que oxida, es decir, el cobre. ¿Quiénes serían nuestros pares redox? Por un lado tenemos de cobre, cobre 2 más, ese sería un par redox, y plata más, plata sería el otro. Esta sería la forma reducida y esta la forma oxidada del cobre 2, y esta sería la forma oxidada de la plata y esta la forma reducida de la plata, que es la plata metálica. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos que ahora tenemos cobre, pero tenemos sales de zinc 2 más. Si yo pongo una barra de cobre en una disolución donde hay iones zinc 2 más, aquí tenemos la barra de cobre y una disolución de iones zinc 2 más, no observamos reacción. La reacción que podríamos esperar, que es la similar a la que ocurría antes, no ocurre. Eso significa que la reacción no es espontánea. Es decir, que la reacción que tiene lugar no es esta, sino la contraria. Que esa sí sería espontánea, es decir, lo que reaccionaría serían los iones cobre 2 con el zinc. Es decir, si yo pusiera aquí una disolución de cobre 2 y aquí en vez de una barra de cobre metálico, una barra de zinc metálico. Entonces sí, el cobre 2 se reduciría a cobre metálico y el zinc metálico se oxidaría a iones zinc. Las reacciones redox son procesos en equilibrio. En este caso, este proceso está desplazado hacia la izquierda porque no es espontáneo. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención una vez más y nos vemos en un futuro vídeo.